tardes, mi nombre es Francisco Socarrás. A continuación les hablaré un poco sobre el muestreo. Daremos una pequeña introducción a lo que significa. El muestreo hace referencia al procedimiento por el cual se extrae de un conjunto de unidades que constituyen el objeto de estudio, a la cual llamaremos población, y un número de casos reducido, a la cual llamaremos muestra, elegidos con criterios tales que permitan la generalización a toda la población de los resultados obtenidos al estudiar la muestra. Los conceptos necesarios, como aquí lo podemos ver, son la población y la muestra. La población, como ya lo habíamos dicho antes, es el conjunto de unidades que se desea obtener, de donde se desea obtener cierta información, como por ejemplo comunidades, familias, urbanizaciones u organizaciones, etc. Y en la muestra tenemos la selección de esas unidades concretas, las cuales hemos escogido, que esas representan la característica que se quiere medir. Las ventajas de la investigación nos permite disminución de costos y utilidades, como por ejemplo el tiempo, el personal y el dinero. Al disminuir el número de casos, disminuye también los errores asociados de la manipulación de los datos. Y puede confiarse en la generalización de los resultados si se ha tenido cuidado al seleccionar la muestra. Unos criterios importantes para esta selección de la muestra tenemos: salvo en poblaciones muy pequeñas y accesibles, nunca se observan a todas las unidades de la población. Se debe diseñar una muestra que constituya una representación a pequeña escala de la población a la que pertenece. Y cualquier diseño muestral comienza con la búsqueda de la información que ayude a la identificación de las características de la población bajo un estudio. Existen diferentes casos de muestreo. Encontramos muestreo no probabilístico. Se dice del muestreo no probabilístico: existirán momentos en el marco de las investigaciones en los que los recursos no serán suficientes para utilizar algunos elementos, por ejemplo, métodos probabilísticos. Sin embargo, el estudio debe continuar y se acude a métodos no probabilísticos a pesar de que con estos no sea posible hacer generalizaciones, debido a que no se puede determinar si la muestra es representativa o no. Dentro del muestreo no probabilístico podemos encontrar el muestreo por conveniencia, que dice que este tipo de muestreo se caracteriza principalmente por la elección a través de métodos no aleatorios, una muestra cuyas características sean similares a la de la población de objetivo. Por lo general, la importancia y la representatividad de la muestra es determinada por el mismo investigador, siendo la elección de forma subjetiva y sin precisión, razón por la cual se debe recurrir a este tipo de muestreo cuando no existe otra alternativa o cuando las condiciones de la investigación lo determinen, como por ejemplo por la confianza, el acceso al medio de investigación o facilidades sin que esto influya directamente en los resultados de la investigación. Dentro de estos tipos de muestreo también podemos encontrar el muestreo por juicio o por criterio. ¿A qué se refiere este muestreo? Que las muestras de juicio se determinan de acuerdo al pensamiento o conveniencia. De igual forma, no responder a ningún método exacto. Se denomina muestreo de juicio cuando los elementos a estudiar se eligen con base a lo que algún experto piensa acerca de la influencia que lograrán ciertos elementos dentro de la investigación para responder de manera adecuada a la pregunta planteada. También podemos encontrar el muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas, también llamado accidental, se basa generalmente de un buen conocimiento de los estratos de la población o de los individuos más representativos o adecuados para los fines de investigación. Mantiene por tanto semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquel. También podemos encontrar el muestreo por bola de nieve. El muestreo por bola de nieve es una técnica utilizada por los investigadores para identificar a los sujetos potenciales en estudio en donde los sujetos son difíciles de encontrar. Se llama muestreo de bola de nieve porque cada sujeto estudiado propone a otros, produciendo un efecto acumulativo parecido a la de una bola de nieve. Por ejemplo, una investigación en la que se busca determinar unos
en la que se busca determinar cuántos proxenetas laboran en el Bronx, es un decir. Se empieza hablando con algún habitante del lugar de confianza y que pueda localizar a otros miembros para avanzar en la investigación. Otro tipo de muestreo que podemos observar es el muestreo probabilístico. Dice que son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y consiguientemente todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Encontramos también el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es el procedimiento, se emplea de la siguiente manera. Primero, se asigna un número a cada individuo de la población. Segundo, a través de algún medio mecánico se eligen tantos elementos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido. Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que se maneja es muy grande. En términos más estructurales, si selecciona una muestra de tamaño n minúscula de una población de n unidades, n mayúscula, cada elemento tiene una probabilidad de ser utilizada igual, conocida como n minúscula entre n mayúscula, que significa el muestreo de tamaño entre el número de unidades. Como método simple posee algunas ventajas tales como la fácil comprensión, el cálculo rápido de media y varianzas, y por basarse en la estadística existen paquetes informáticos para analizar los datos. Asimismo, presenta algunas desventajas, pues se requiere que posea un listado de toda la población y cuando se utilizan muestras pequeñas es probable que la población no se represente adecuadamente. Podemos encontrar otro tipo de muestreo como el aleatorio estratificado. Se dice del estratificado que se divide la población en grupos en función de una condición determinada y después se muestrea cada grupo aleatoriamente. Para obtener la parte proporcional de la muestra, este método se aplica para evitar que por azar algún grupo que esté menos representado que los otros. El muestreo estratificado o diferenciado tiene interés cuando la característica en cuestión puede estar relacionada con la variable que queremos estudiar. Se puede estratificar, por ejemplo, según las profesiones, enfermedades, sexo o estado civil. Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todas las características de interés estén representadas adecuadamente en la muestra. En ocasiones las dificultades que plantean son demasiado grandes, pues exige un conocimiento detallado de la población. Podemos observar que la distribución de la muestra en función de los diferentes se denomina afijación y puede ser de diferentes tipos. Afijación simple: a cada estrato le corresponde igual número de elementos muestrales. Afijación proporcional: la distribución se hace de acuerdo con el peso o el tamaño de la población en cada estrato. La afijación óptima: se tiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados, de modo que se considera la proporción y la desviación típica y tiene poca aplicación ya que no se suele conocer la desviación. La más importante aseveración de este tipo de muestreo es que el azar no es una garantía de representatividad. Por lo tanto, se pretende asegurar la representación de cada grupo en la muestra. Cuanto más homogéneos sean los estratos, más precisas resultarán las estimaciones. Otro tipo de muestreo que podemos observar es el muestreo sistemático. Este tipo de muestreo, a diferencia de los antes mencionados, exige de un método un poco más específico que incluso responde a un formulario. En este caso también es necesario numerar todos los elementos de la población, pero solo se extrae uno. Se elige el primer elemento al azar y el resto se determina a partir del mismo. El procedimiento para conocerlo es el siguiente: conseguir un listado, un número de elementos determinados, determinar un tamaño de la muestra, definir un intervalo de salto, elegir un término aleatorio y seleccionar los elementos de la lista. En los diferentes tipos de muestreo también encontramos por conglomerados. Este muestreo consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados e investigar después de todos los elementos pertenecientes a los grupos elegidos. Los métodos presentados hasta ahora
están pensados para seleccionar directamente los elementos de una población. En el muestreo por conglomerados, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad. A este grupo es al que se le ha denominado conglomerado. Se divide la población en varios grupos de características parecidas entre ellos y luego se analizan completamente algunos de los grupos descartando los demás. Dentro de cada conglomerado existe una variación importante. Se requiere de una muestra más grande, pero suele simplificar la recogida de las muestras. Existen dos tipos de conglomerados. Por un lado, los conglomerados naturales, que pueden ser las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios y una caja de determinado producto, o conglomerados no naturales, que pueden ser las urnas electorales. Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse de muestreo por áreas. Este tipo de muestreo es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa. Además, ayuda a reducir los valores, sin embargo, el error puede ser difícil de calcular. Podemos encontrar también el muestreo por etapas. Es una forma de muestreo que facilita la elección de los elementos de muestra aleatoria. En este muestreo se procede por etapas. Cuando son dos, recibe el nombre de bietápico. Y si son más de dos etapas, se le considera polietápico. Esta técnica es la única opción cuando no se dispone de una lista completa de la población de referencia, o bien cuando por medio de la técnica de muestreo simple o estratificado se obtiene una muestra con unidades distribuidas de tal forma que resultan de difícil acceso. También podemos encontrar por último los métodos mixtos. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos para lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. No pretenden de ninguna manera reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Bueno, muchachos, espero que la presentación sobre el informe de los tipos de muestreo haya quedado claro. Hasta una próxima ocasión.